del día de hoy. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, hermanos. Voy a comenzar literalmente con una ilustración. Nuestros dientes funcionan como una tipo carta de presentación. A veces pueden ir perdiendo su color. A veces se pueden ir presentando algunos defectos. Los dientes se van desgastando, los dientes se van torciendo y nuestros dientes pueden indicar nuestros hábitos de higiene, incluso nuestro estado de salud. No es para que nadie se sienta mal, no es para que ya nadie se quiera reír. Quizá todos entramos en esta categoría. Todos tenemos alguna malformación, algún diente torcido. Cuando nuestros niños están pequeñitos, les decimos, cuando se les cae un diente, ponlo debajo de la almohada y tú vete a dormir tranquilo y en la mañana algún tipo de hada va a venir y te va a dejar $1, te va a dejar $5. Cuando mi niña Camila era más chiquita todavía, ahorita tiene 12 años, creo que tenía como 3 años, algo así. En una ocasión abrí su cuarto y la encontré a propósito mordiendo la cuna, su cuna de madera. Ella estaba, no sé si alguien se va a identificar, si otros niños lo han hecho, pero a propósito estaba rascando sus dientes con la madera, ya tenía toda la madera mordida, a propósito para que el diente se le fuera aflojando y entonces pudiera tener esa recompensa, ese dinero. Y a veces lo que pasa muchas de las veces, hermanos, es que los dientes poquito a poquito empiezan a crecer torcidos, torcidos, torcidos y se convierten como en ese árbol. ¿Se recuerda ese árbol o esa planta que comienza a crecer torcida? Y entonces necesita la intervención de un jardinero, porque si el jardinero no hace nada, de pronto va a ser casi imposible o quizá imposible poder reparar la situación. Todos han visto un tronco de un árbol totalmente torcido hasta el suelo y no hay nada que lo pueda reparar. Así que todos tenemos dientes deficientes, todos necesitamos la ayuda de un especialista, todos necesitamos la ayuda de unos tratamientos para que con el tiempo estos dientes se puedan corregir, se puedan enderezar, se puedan alinear. Y de esa manera, hermanos, toda iglesia tiene sus deficiencias y necesitamos nuestro especialista. Por lo tanto, sí considero que es muy saludable que una iglesia constantemente se esté evaluando, constantemente se esté analizando y que podamos analizar cuáles son nuestros dientes débiles como iglesia, cuáles son nuestros dientes torcidos, nuestros dientes flojos como iglesia. Y muy bien lo mencionó el hermano Valenzuela la semana pasada, ¿verdad? Que por cierto, le vuelvo a dar las gracias, ¿verdad? Por haberse dejado usar la semana pasada y compartir con nosotros la palabra del Señor. Y él mencionaba acerca de 2 encargos que Pablo le dejó a Tito. Pablo le dejó 2, o digamos distintos encargos, pero uno de ellos, ¿se recuerda cuál era? El corregir áreas dentro de la iglesia, el poner orden dentro de la iglesia. Hermanos, toda iglesia necesita orden, toda iglesia necesita estructura, toda iglesia necesita organización, pero por encima de todo eso, toda iglesia necesita el verdadero y único evangelio. Amén. Toda iglesia necesita el evangelio, porque si no hay evangelio y estamos nada más pretendiendo, todo se derrumba y de pronto todos los dientes se nos caen. Todo se viene para abajo. Así que la estructura que vamos a estar viendo en las próximas semanas es esta, hermanos. Escuchen, hoy vamos a estar estudiando el versículo 5 y después vamos a analizar también el versículo 10 al 12. ¿Ok? Y después la siguiente semana, o cuando volvamos a regresar a este tema de la carta a Tito, vamos a estar viendo los requisitos de los ancianos, los requisitos de los pastores, que es un tema bien importante que toda iglesia debe de conocer. Toda iglesia debe de conocer cuáles son los requisitos pastorales o los requisitos de los ancianos y los obispos. Así que hoy le voy a pedir que usted abra su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 5. Y vuelvo a repetir, hermanos, es como si hoy vamos a ver la primera parte del versículo donde dice corregir lo deficiente. Y entonces la siguiente ocasión que nos reunamos vemos lo relacionado a los ancianos. Pónganse de pie, abra sus Biblias en Tito capítulo 1 versículo 5 y si de pronto alguien se acaba de conectar ahí en las redes sociales, le quiero recordar que estamos viendo una serie en la carta de Tito. Estamos estudiando la carta a Tito bajo el tema
viviendo vidas piadosas. Viviendo vidas piadosas. Y hoy he titulado el sermón Corrigiendo lo deficiente, simplemente como lo dice el texto bíblico, corrigiendo lo deficiente. Y dice Tito 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podemos leer todos juntos el versículo 5, hermanos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Antes de orar, hermanos, vuelvo a repetir, hoy vamos a estar viendo la primera sección de corrigiendo lo deficiente, alineado al versículo 10 al 12, y después entonces entramos al tema de los requisitos de los pastores. Vamos a orar, cierre sus ojos y pida la dirección del Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por una nueva oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir la Biblia y poder escudriñarla cuando sabemos que hay otros lugares donde no existe esta libertad. Así que yo te pido para que tú me uses el día de hoy, que tu palabra sea expuesta fielmente, sé con el corazón, con la mente de mis hermanos y también el mío, para que yo también crezca juntamente con ellos, que podamos ser edificados. Te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. Muy bien. Hermanos, la primera frase de este pasaje, el versículo 5, la primera frase dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea que hay una razón específica por la cual Pablo, cuando iba a salir de esta isla, tenía que dejar a Tito. Había una razón. Y hermanos, yo no creo que solamente se refiera a esa iglesia en específico, la iglesia local de Creta. Seguramente que Pablo ya estaba trabajando con otros grupos de creyentes. El cristianismo en general estaba creciendo, estaba apenas en el primer florecer, así que hay varios distintos factores ahí que cuando Pablo tuvo que salir de la isla, es como si Pablo dijera, bueno, es el tiempo de yo salir, pero yo sé que no he terminado. Quizá hemos avanzado algo, pero no hemos terminado, no me quedo tranquilo o no me voy tranquilo. Y por eso, cuando Pablo sabe y reconoce que hay mucho trabajo por hacer, es que él va a dejar aquí a Tito. Hay muchas deficiencias en la iglesia de Creta, repito, necesidades entre la iglesia local, pero también necesidades en los hermanos que están creciendo en la comunidad. Y por eso el verso 5 comienza diciendo, por esta causa te dejé en Creta. Hermanos, casi nunca hablamos del contexto histórico, contexto geográfico, y de hecho no lo voy a hacer simplemente para que usted sepa que es bien importante que usted por su cuenta pueda estudiar eso. Si usted en su Biblia lee que dice, por esta causa te dejé en Creta, vaya y investigue dónde está Creta, en qué área geográfica está, porque es muy importante esto. Usted puede argumentar con otra persona de que esto es real. Si alguien te dice, eso es un cuento, eso de la Biblia es un cuento, eso de la Biblia es un mito. Hermano, si usted se fuera a la historia y va a investigar Creta y usted va a ver que es un lugar que realmente existió, fue conquistado por algunos imperios, incluso en años más recientes, todos ustedes conocen el tema del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Esta isla de Creta había sido ocupada por los alemanes y hasta que se rindió o todo terminó, entonces que fue libre y ahora permanece a Grecia, pero no hay motivo como para que alguien diga la Biblia es un cuento, solamente son fábulas. No, todo esto es real, es personas reales, son lugares reales. Y hay tres cosas que yo quisiera que veamos el día de hoy. Quizá no se van a sentir como puntos, pero nada más hay tres cosas generales que yo quisiera que veamos el día de hoy. Lo primero que quisiera que veamos, hermanos, es lo que de forma literal significa esa frase de para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué significa eso de manera literal? En segundo lugar, quiero que veamos qué era lo deficiente en esa iglesia y en ese tiempo y en ese contexto, para entonces terminar reflexionando
¿qué es lo que tenemos que corregir el día de hoy? ¿Qué es lo deficiente de la iglesia del siglo XXI? ¿Qué es lo que Paramount tiene como deficiente que se tiene que reparar? ¿Sí se entendió eso, hermanos? Primero, lo que de manera literal significa esa frase. En segundo lugar, ¿qué era lo deficiente que tenían que arreglar ellos aquí en la isla de Creta? Y en tercer lugar, ¿qué es lo deficiente para nosotros hoy en día? Así que primeramente, ¿qué significa corrige lo deficiente? Corrige lo deficiente. Hermanos, esta palabra de corrigieses o corregir de Tito 1:5 viene de una palabra griega que es epidioroto, que significa sobre o a través de orto. Ahorita lo vamos a ir desglosando, no se preocupen, no hay que ponernos muy técnicos, no se trata de eso. Sobre o a través de orto. Y esa palabra de orto quizá ya nos empieza a sonar un poquito más conocida porque de ahí se deriva la palabra ortodoncia. ¿Qué es la ortodoncia? La especialidad que se dedica a la corrección de malformaciones dentales o la corrección de dientes. Tiene que ver con enderezar los dientes torcidos gracias a la intervención de un especialista en esa materia. En palabras simples es enderezar lo torcido. Por eso yo comencé con esa ilustración. Esa frase de que corrigieses lo deficiente tiene que ver con esta frase en el idioma original de corregir lo que está torcido. Pero, hermanos, esa frase también se toma de la idea del trabajo de un cirujano ortopédico. ¿Y qué es lo que hace un cirujano ortopédico? Hermanos, es aquella persona que se dedica a tratar las lesiones y las enfermedades que tienen que ver con los huesos, tienen que ver con los músculos, tienen que ver tendones, ligamentos. En otras palabras sencillas, el cirujano ortopédico se especializa en enderezar todas las partes torcidas de tu cuerpo. En palabras muy sencillas, así lo decimos. Reparar todas las partes torcidas de tu cuerpo. ¿Alguien se siente ya identificado con eso? Yo llegué a los 40 y ya le digo a mi esposa, cuando me voy a parar del sillón, ya batallo. Dije, ¿será normal tan joven? Yo no sé si ustedes me pueden decir, yo no sé si es normal que tan joven estoy batallando para levantarme del sillón. Así que todos necesitamos un doctor así. La idea es la misma, hermanos. Repito, esa frase en el español la leemos como corrigiese lo deficiente, se está tomando de una frase que los griegos ya la utilizaban desde aquel tiempo. Cuando ellos decían esta palabra de epidioroto, se estaban refiriendo a un especialista que va a enderezar dientes torcidos o a un cirujano de este tipo que va a reparar tendones, huesos y todo lo que ya necesitamos reparación. Así que había distintos factores que habían dejado a la iglesia de Creta con músculos torcidos, con dientes torcidos, con el pueblo de Dios estaba como torcido. Así que ¿cuál era la tarea de Tito, hermanos? ¿Cuál era la tarea y la encomienda que se le dejó a Tito? La tarea de Tito era la misma tarea de ese dentista, era la misma tarea de ese especialista, de ese cirujano ortopédico. La tarea de Tito era enderezar todo lo que estaba torcido en la iglesia. Hermanos, el evangelio poco a poco tiene que ir enderezando todo lo torcido que tenemos dentro de la iglesia. Escuche esto, hermanos. Es importante para toda la congregación. Hay una enseñanza preventiva y hay una enseñanza correctiva. Repito, hay una enseñanza preventiva, la palabra lo está diciendo, antes de. Nuestra tarea como predicadores siempre debe de ser predicar el evangelio. Siempre debe de ser predicar todo el consejo de Dios. Lo que nos gusta y lo que a veces no nos gusta o lo que nos incomoda. Predicar acerca de la gracia, predicar acerca de la ley, que tiene que ser un tipo de estándar para nuestras vidas. Predicar acerca de la disciplina, pero también predicar acerca de su amor. Predicar todo el consejo de Dios es lo que tenemos que hacer como pastores, enseñar, exhortar, discipular. ¿Para qué, hermanos? Para prevenir el mal. Esa es la enseñanza preventiva. Estamos predicando ¿para qué? Para prevenir el mal. Pero si alguna de las ovejas ya cayó, si alguna de las ovejas ya pecó de alguna manera, entonces está la enseñanza correctiva, que es la que a muchos ya no les gusta. Pero el verdadero hijo de Dios,
El verdadero Hijo de Dios va a recibir enseñanza correctiva con el fin de que los dientes se vuelvan a alinear. Así que la tarea que estamos viendo en este primer punto, hermanos, es que los dientes se tienen que ir enderezando. Los zapatos se tienen que ir puliendo. La iglesia no puede ser la misma de aquí a hace 10 años. Si pasan 10 años y seguimos exactamente en lo mismo, hay una razón ahí, hay un peligro ahí. Quizá no se está predicando el verdadero evangelio. Por eso vemos iglesias que están llenas, ¿verdad que sí? Hay muchas iglesias que están llenas de mucha gente y todo lo que se les está predicando no es el verdadero evangelio. Son charlas motivacionales nada más, y por eso de pronto todos los dientes se vienen para abajo. Por eso vemos tantas iglesias que se cierran. Por eso vemos muchas iglesias donde el pastor desapareció, ya no dio más. Hermanos, es que no se trata de nosotros, se trata de la palabra de Dios. Esto tiene que ser predicado sí o sí. En una iglesia que le falta el evangelio, hermanos, es una iglesia con todos los dientes caídos. Una iglesia chimuela, no sé si existe la expresión, pero una iglesia chimuela. El evangelio es como esos frenos que tú te pones en los dientes. Quizá es fastidioso, no sé si alguien aquí tiene frenos en sus dientes, quizás es muy fastidioso por los meses o los años que tú vas a estar con esos frenos, pero después ves el resultado y ves cómo quedaron los dientes parejitos, entonces cambia toda la situación. Así que una vez más, la frase para que corrijas lo deficiente viene de una frase que tiene que ver con enderezar dientes torcidos, tiene que ver con esta frase, esta idea de enderezar partes del cuerpo que estaban torcidas. Pero ahora en segundo lugar, y quizá esta va a ser la parte más extensa del sermón, hermanos, ¿qué era lo deficiente en ese lugar y en ese contexto? ¿Qué era lo deficiente en ese lugar, en esa iglesia, en esa isla, en su contexto? Ya mencionaba el hermano que obviamente no había liderazgo, no había ancianos, no había pastores. Otro de las deficiencias es que había muchas cosas, digamos una lista de muchas cosas malas que estaban haciendo, hermanos, pero si ellos hubieran tenido pastores, líderes, maestros, seguramente que muchas de esas otras cosas en la lista se hubieran podido solucionar. ¿Sí me siguió ahí, hermanos? O sea, hay muchas deficiencias. Una de ellas, ¿cuál es? No hay ancianos, no hay líderes, no hay pastores aquí en esta isla de Creta. Hay muchas otras deficiencias, pero estas otras deficiencias quizás se hubieran podido organizar, mejorar, estructurar, si hubiera ¿qué cosa? Líderes, pastores, ancianos. Y hoy preguntamos lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde están, hermanos? Estamos bien agradecidos por los hermanos que predican, que están enseñando, pero necesitamos más. ¿Dónde están esos varones? ¿Dónde están esos maestros que se van a estar sumando para poder entonces abarcar todas las necesidades de la iglesia? Así que la necesidad primordial que estamos mirando aquí es la falta de ancianos. Solamente que ese tema lo vamos a dejar para la próxima ocasión para que podamos entender cuáles son los requisitos. Hoy nos vamos a centrar en las deficiencias. Una vez más, la primera parte del Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Si tú tienes tu Biblia, ve a Tito 1, versículos 10 al 12. Tito 1, versículos del 10 al 12. Si lo tiene, dice amén. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. De pronto, si alguien se conectó por primera vez, no sé si estará diciendo que estarán predicando ahí en esa iglesia. Bueno, la misma Biblia está describiendo a los ciudadanos, las personas de la isla de Creta. La misma Biblia los está describiendo así. No debe de sorprendernos algo, hermanos. Aquí lo que yo acabo de leer se puede estar refiriendo por un lado a creyentes, sí, creyentes que por alguna razón están tambaleando, están como queriéndose dejar engañar, pero por otro lado, por supuesto que también está hablando de falsos creyentes. Y no debe de extrañarnos esto. No debería de extrañarnos, porque Pablo en una ocasión los llama falsos hermanos. Es más, el mismo Pablo
no está en la pantalla, no tiene, o si nada más lo quiere leer, el versículo 16. Mire cómo se expresa Pablo sobre estas personas y les dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Habrá personas así hoy en día? Mira cómo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios a veces es fuerte. A veces hay enseñanzas correctivas y dentro de estas cuatro paredes, hermanos, en este mismo momento hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Y no soy yo el que les está diciendo eso, es Pablo. Es más, ni siquiera es Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pablo nombrándolos de esta manera. Suena muy feo, ¿no? Abominables, rebeldes, reprobados, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos están diciendo algo totalmente diferente? Así que aquí ya empezamos a ver todos los dientes torcidos que tenían ellos. ¿Sí los está mirando? ¿Cuántas muelas, cuántos dientes chuecos, torcidos? No solamente contumaces, no solamente habladores de vanidades, como dice el texto, no solamente engañadores. En realidad también existía gente que le faltaba el respeto a las autoridades. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, si tú leíste los 3 capítulos te das cuenta. Personas dadas al alcohol, rebeldía, problemas matrimoniales, varones que no tomaban su rol, también mujeres jovencitas que mostraban descuido hacia el marido y sus hijos. ¿Cómo sé todo eso? El mismo texto más adelante nos lo dice. Si Pablo tenía que escribirle a los varones, sean sobrios, ¿por qué crees que tenía que escribirles Pablo eso? Si ya fueran sobrios, no tendría que escribirles eso. Si Pablo tiene que decirle a los hombres, sean prudentes, es que quizá eran lo contrario a ser prudentes. Si les decía, varones, tienen que ser sanos en la fe, es que a lo mejor no eran sanos en la fe. A las ancianas les dice que sean reverentes en su porte, no esclavas del vino, no calumniadoras. Y luego le dice a las jovencitas que tienen que amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, márquelo ahí, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y agárrese cuando lleguemos a esa predicación en unos domingos más adelante. El versículo 10, hermanos, que acabo yo de leer, nos habla de las características de esos falsos maestros. El versículo 11 nos habla de sus acciones y el versículo 12 nos habla de su testimonio. Estamos hablando de los falsos creyentes, de los falsos maestros, de los falsos profetas. ¿Están despiertos, hermanos? Tito 1, estamos analizando el versículo 10 al 12, ¿ok? Primero veamos, digamos que estamos tratando de descubrir a estos malos falsos maestros, porque esos falsos maestros son los dientes torcidos de esta iglesia. Así que primero nos muestra sus características personales. El versículo 10 nos está mostrando sus características personales. Lea nuevamente el versículo 10. Es más, si lo tiene ahí, leámoslo todos juntos para que se despierten. Dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Quizá hay palabras que no conocemos mucho, como esta palabra que en español la tradujeron como contumaces. Significa rebeldes. Se refieren a aquellos que saben lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, pero de todas maneras hacen lo contrario. ¿Habrá alguien así en nuestro tiempo? Algunos ya están señalando a alguien. No señale. Repito, se refiere a aquellas personas que saben lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, pero de todas maneras hacen lo contrario. A las mamás, cuando le dieron una instrucción a sus hijos, ¿les suena conocido? Das una instrucción, pero de todas maneras hace lo contrario, o todos tuvieron hijos 100% obedientes. Una madre está limpiando el piso, una madre está lavando, trapeando el piso y está mojado y sabe que es peligroso caminar, así que aquí está la instrucción y la madre le dice al niño, Juanito, espero que nadie se llame Juanito, Juanito, no pases por aquí porque está resbaloso y te puedes caer. El niño ya escuchó la instrucción, ya sabe lo que no tiene que hacer, pero él se decide a hacer lo contrario. Así que él va caminando por ese piso mojado y de pronto se cayó.
Por eso las madres mexicanas, las madres latinas no dicen, ay, pobrecito, mi niño, ¿qué le...? No. Lo primero que sale de la boca de una mamá latina es, ¿te lo dije o no te lo dije? Hasta parece que yo te dije, mira, camina por aquí y te vas a caer. El niño hace lo contrario. Bueno, hermanos, de esa misma manera había personas en aquel tiempo que literalmente sabían lo que Dios había dicho, pero parece que ellos se propusieron, yo voy a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo contrario a la autoridad de Dios. Voy a hacer lo contrario a lo establecido por Dios. Hacían lo contrario a vivir vidas piadosas, hermanos. Y como no había personas suficientes para que enseñaran el evangelio, por eso estaban como estamos. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio es predicado, escuchado, creído, entonces ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Qué dijimos cuando comenzamos la introducción a esta carta? El evangelio tiene que producir vidas piadosas. Las vidas piadosas que estamos viviendo es el resultado de haber escuchado el evangelio. Pero también dice en el versículo 10, dice contumaces, y luego dice habladores de vanidades. Estas personas, hermanos, son, escuche, seductores espirituales, porque están seduciendo la mente y el corazón de las personas. Si usted conoce a algunos, mire lo que dice este comentarista. Disfrazan su ambición personal y su agenda teológica con adornos de la piedad religiosa y la prosperidad. No le voy a pedir que levante la mano, pero a muchos nos gusta la comida chatarra. ¿Por qué se ríen? A muchos les gusta la comida chatarra y luego nos la ponen muy fácil. Pones una ensalada saludable, $15. Y luego una hamburguesita del McDonald's, $3, pues te la ponen más fácil. Entonces te vas inclinando por lo chatarra. Hay mucha gente que está predicando comida chatarra, ¿sabías eso? Hay mucha gente que está predicando comida chatarra. Vendedores de chatarra teológica. Lo único que les importa es su estado físico, su estado económico, su estado personal, y son como este cáncer que va corriendo por las venas y se va propagando en todo el cuerpo. Tienen mucha labia, tienen una capacidad impresionante para comunicarse, hermanos. Muchos hombres así estábamos de novios, feos, pero con una capacidad impresionante que conquistaste la chaparrita que tienes ahí a un lado, pero seguimos feos. Una labia, todos saben lo que es la labia, ¿verdad? Una capacidad impresionante para comunicarse. Qué triste que esos falsos maestros, ahora no me refiero a ustedes, falsos maestros que tienen una habilidad de palabra, pero como no lleva nada de evangelio, no va a producir ningún cambio, porque no hay evangelio dentro de esa palabra. Una charla sin evangelio, por más que venga de palabras elocuentes, disfrazadas de palabras impresionantes, no puede producir cambios. Así que aquí el pasaje está hablando de estas personas que van acumulando seguidores, no se diga en la era de las redes sociales, van acumulando seguidores, hablan lo que la audiencia le gusta escuchar, en lugar de predicar todo el consejo de Dios. Ellos nada más hablan lo que a la misma audiencia le gusta escuchar. Pero escucha, hermanos, por un lado estamos hablando de los falsos maestros que tienen mucha habilidad de habla, pero a veces no hablamos del otro lado de la moneda, de los que están ahí sentados escuchando todo este tipo de cosas y no dicen nada. O sea, por supuesto que el problema comienza de los púlpitos. O sea, en primer lugar, el problema son las personas que se están enriqueciendo, pidiéndole el dinero a la gente y hablando con mucha labia, endulzando el corazón, el oído. Pero no olvidemos que también hay mucha gente sentada que está escuchando lo que ellos mismos quieren escuchar, lo que ellos mismos han buscado. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír acumularán, ¿qué dice? Maestros para sus propias concupiscencias. Ya lo he ilustrado antes, pero lo vuelvo a repetir. Es como ese miembro que quiere escuchar lo que a él le gusta y ahí viene el pastor a rascarle el oído, o sea, buscarle por su propio lado, engañadores. Gente engañando, y Pablo los califica como los de la circuncisión. Ya hemos hablado mucho, el hermano Valenzuela también ha hablado mucho aquí en las clases acerca de este tema. Ya usted creo que ya lo conoce.
Su mensaje agradaba a los hombres, pero no agradaba a Dios. Hoy en día hay mucho de esto. Quizá muchos están pensando que eso es algo moderno, que quizá eso no existía en tiempos antiguos. No lo quisiera confundir, si quiere nada más escuche. Así como hay falsos maestros y profetas en el Nuevo Testamento, los hay hoy, pero también existían en el Antiguo Testamento. No están ahí y no quisiera que se me confunda, pero Jeremías tenía que haber hecho un trabajo parecido al que le tocó a Tito. Mire lo que dice Jeremías 14:14, escuche. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Y también Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizan. El 32 dice, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Eso fue Jeremías 23:32, por si alguien lo quiere anotar. Así que regrese a Tito capítulo 1 y ahora veamos sus obras. Estamos descubriendo a los falsos maestros. El versículo 11 nos habla de sus obras, de sus acciones. Lo vuelvo a leer, Tito 1:11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Por supuesto que Pablo está preocupado. ¿Qué no se supone que todo fiel pastor debería de preocuparse por las ovejas? Y si alguien está metiendo enseñanzas falsas, por supuesto que se va a preocupar. Hay un juego de bloques que se llama Jenga, no sé si tiene otro nombre en otros lugares, están todos los bloques y tienes que tener la habilidad para sacar un bloque, ¿verdad? Sin que se caiga todo. ¿Sí saben de qué juego estoy hablando? Y de pronto creo que a todos nos ha tocado ver que está la torre enorme y de pronto se viene todo para abajo, hace un escándalo, un ruido. Una familia es como esa torre. De pronto una familia se puede sentir como que le vas agregando bloques y está todo en su máximo apogeo, pero de pronto algo pasa, un bloque se cae y parece que todo se viene para abajo. Pablo era un pastor de los buenos. Pablo era un misionero de los buenos. Él había predicado a toda persona, pero Pablo también había predicado a familias enteras. Pablo básicamente había levantado familias, había sostenido familias que ahora conocían el evangelio, pero ahora esas familias están tratando de ser engañadas. Por supuesto que Pablo se va a preocupar, porque ahora a esas familias les están metiendo otras ideas. Pablo le enseñó a estas familias que la salvación es por gracia. Pero aquí vienen estos judaizantes a decir que la salvación es por obras y él se está preocupando. Y por eso él dice esta frase de engañan a familias enteras, trastornan casas enteras. Cuando alguien se desvía de la verdad, arrastra consigo a gran parte de la familia. ¿Cómo quisiéramos que las cosas positivas se contagiaran más rápido? Pero a veces parece que es lo negativo lo que se contagia más rápido. Así como ese virus de hace un año que se corrió a una velocidad impresionante. A veces así se corre lo negativo. Otra motivación para esos falsos maestros era lo relacionado a lo económico. Se estaban haciendo ricos monetariamente hablando, abusando de las necesidades espirituales de los oyentes. Y es algo que está muy de moda, hermanos. Usted lo conoce. No necesitamos decir ni siquiera quién. Ustedes saben quiénes son. Mucha gente en las iglesias que se está enriqueciendo y por eso Pablo está hablando y dice, enseñando por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Y la palabra griega ahí es charín. Charín indica hacer algo por amor, pero en este caso se refiere a amor al dinero, lo cual es un problema. Miren lo que dice literalmente 1 Timoteo 6:5. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. 1 Timoteo 6:5 dice, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad.
Mire qué frase tan fuerte. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Hermanos, mostrar sumisión a Dios es algo que tú puedes mostrar engañando a la gente. Muchos se pueden mostrar espirituales y, qué sumisión a Dios. Tú puedes incluso hasta engañar gente, pero Dios no puede ser burlado. Así que a la gente o la puedes engañar o a lo mejor no la engañas, como dan muchos casos, que se lo siguen creyendo. Y los líderes sacando dinero. Y hermanos, a veces como evangélicos, como creyentes, nos quejamos mucho, pero en realidad aquí este tema hay muchas iglesias que están en lo mismo. Hemos hablado del catolicismo, evangélicos atacando el catolicismo atacando también a evangélicos, porque también hay muchos creyentes que están en lo mismo. ¿Qué no era lo mismo que pasaba en la Iglesia Católica Romana con lo referente a la venta de indulgencias? ¿Qué no es exactamente el mismo tema? Cobrándole dinero a las personas para que reciban el perdón. Incluso tú podías pagar para sacar a alguien del purgatorio. Yo les he dicho a algunos hermanos que a veces me reúno con mis niños y tenemos algún devocional. Nos terminamos un libro que era la vida de Martín Lutero y hay otro que se llama La Reforma. ¿Por qué la Reforma fue importante? En versión de niños. Y estábamos estudiando acerca del purgatorio. Y a Seth, que tiene 7 años, yo le digo que tiene 4, está chiquito. Pero Seth, yo le hago preguntas al final. Le hago preguntas a todos. Y una de las preguntas era, ¿qué es el purgatorio? Y él comienza explicando en una versión muy simple, mira, es un lugar falso, y empieza a explicarme, y no me recuerdo lo demás, pero me gusta que siempre comienza su frase así, es un lugar falso, por lo menos ya vamos poquito a poquito, ya va entendiendo, es un lugar falso. Pero hay gente que está pagando dinero. El fundador de la venta de indulgencias que hemos mencionado anteriormente, Johann Tetzel, él decía, en el momento en el que la moneda toca el cofre, el alma sale del purgatorio. En el momento en el que la moneda hace el ruido, ya ha salvado a una persona o alguien recibió perdón de pecados. Hermanos, el perdón es gratuito en la persona de Jesucristo. No necesitamos hacer más obras porque hay una obra que se tenía que hacer. Esa ya la hizo el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios, el único que podía darnos vida eterna. Así que, así como pasa con el catolicismo romano, pasa lo mismo en iglesias evangélicas, si es que se les puede llamar iglesias, líderes que se interesan más por su ganancia personal que por el bien de las mismas personas que están dando, siendo engañadas. Pablo dice que hay que taparles la boca. Por eso hablamos de esto, hermanos. No es para quedarnos callados. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que es necesario taparles la boca. En tercer lugar, vemos su testimonio en Tito 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Quién estaba diciendo estas palabras sobre los cretenses? Su propio profeta. Pablo se está refiriendo a Epiménides. Epiménides vivió en el año 600 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes de que llegara Pablo. De hecho, hay un filósofo que se llama Platón, que quizá algunos se van a recordar, ¿verdad? Cuando estaban en la escuela secular, quizá les suena mucho el nombre del filósofo Platón. Y Platón incluso hizo digamos que escribió una referencia acerca de este profeta que está hablando de los cretenses. El filósofo Platón dice sobre Epiménides, diciendo que Epiménides era un profeta divinamente inspirado y considerado como uno de los 7 sabios del mundo antiguo. Es una persona real el que está hablando y dando testimonio de cómo eran los cretenses. Alguien que había vivido ahí hace más de 600 años más o menos, antes de que Pablo escribiera todo esto. Yo sé que ya hemos hablado anteriormente de este versículo y no me voy a poner a definir cada palabra, solamente resaltarlos. Dice número 1, mentirosos o siempre mentirosos. En segundo lugar dice malas bestias. En tercer lugar dice glotones, ociosos. Pero una vez más, hermanos, me llama la atención que el que está dando testimonio de ellos
Es una persona real, alguien que los conoce. ¿Tú crees que el testimonio de la iglesia es importante? Te pregunto, ¿tú crees que el testimonio de la iglesia es importante? ¿No sería bueno entonces empezar a hacer algo para cambiar? Algo que demuestre que realmente somos convertidos y que hemos sido transformados por el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Qué dicen otros sobre ti? Lo hemos dicho tantas veces, hermanos. Quitémonos esa manera de pensar de que no importa lo que otros dicen de ti. Por supuesto que importa. Algo está pasando si todo el mundo está diciendo lo mismo sobre ti. ¿Qué dice la gente sobre Paramount? ¿Qué dice la gente sobre esta iglesia? Ahora escuche, como el texto bíblico dice que su propio profeta, así que no solamente nos debe de importar qué dicen otros de afuera de Paramount. Otra pregunta más interesante es, ¿qué dicen los de aquí adentro? Uno de los nuestros que fuera entrevistado secretamente. ¿Qué dicen los mismos de aquí adentro? ¿Qué decimos nosotros de Paramount? Yo creo que ya es evidente todos los dientes chuecos que tenían aquellos, ¿verdad que sí? Usted puede tener una lista bien grande de la iglesia de la isla de Creta y los hermanos en ese lugar y en ese tiempo y en ese contexto. No tengo que pedirle que haga una lista, pero imaginariamente usted sabe todo lo que hacían. Mentirosos, glotones, no tomaban sus roles. ¿Qué otra cosa le ponemos ahí? Engañadores, rebeldes, en contra de la voluntad. Usted tiene una lista enorme de todas las deficiencias de la iglesia en la isla de Creta. Pero en tercer lugar y último lugar, ¿qué es lo deficiente en la iglesia del siglo XXI? ¿Qué es lo deficiente de las iglesias hoy en día? ¿No le parece a usted que quizás estamos casi en lo mismo? Mirando toda la lista que miramos hace un momento. ¿Habrá personas hoy predicando un falso evangelio? ¿Habrá personas hoy predicando una salvación por medio de las obras? ¿Habrá pastores hoy predicando acerca de una motivación personal? ¿Habrá personas predicando acerca de dinero, dinero, dinero y dinero? ¿Habrá personas predicando acerca de la prosperidad? No podemos decir antes sí predicaban eso, pero hoy no. No podemos decir antes había varones necios, pero ahora todos son sobrios. No podemos decir antes había jovencitas bien respetuosas, pero que ellos se sometían a sus esposos. No podemos decir eso. Creo que hasta estamos un poquito peor, porque hoy en día no solamente se intercambian los roles, incluso la ciencia y la medicina está tan avanzada que si una jovencita lo desea, paga y se opera pretendiendo transformarse en un varón. La ciencia y la medicina está tan avanzada que si un varón lo desea, paga supuestamente para transformarse en una mujer. Creo que los tiempos están cambiando, ¿no le parece? ¿Cuántos dientes torcidos tenemos en la sociedad hoy en día? Mire cómo está el mundo. Y la iglesia está metida en medio de todo eso. La tarea sigue siendo la misma, ser una luz para el mundo. Ahora imagínate si la iglesia está floja, con dientes flojos, casi apegándose al mundo, ¿qué será de nosotros? ¿Cuántos dientes torcidos tiene Paramount en español, para ser más específico? ¿Cuántos dientes, cuántas partes del cuerpo torcidos tiene nuestra iglesia? ¿Puede pensar usted en algunos? No es un examen, no los tiene que mencionar, no tiene que levantar la mano, reflexione en ellos. ¿Cuántos dientes torcidos tiene Paramount en español? ¿Tenemos necesidad de ancianos? Yo creo que sí, ¿verdad? Gente que tenga el llamado para pastorear. ¿Tenemos necesidad de diáconos? Yo creo que sí. Ahí vamos poco a poco, paso a paso, tratando de llegar ahí. ¿Tendremos necesidad de algún líder de jóvenes, líderes de niños? Yo creo que es unos dientes chuequitos que tenemos también ahí. Tenemos otro diente chueco que se llama la falta de puntualidad. No, esa es una muela más bien ya. Otro se llama la falta de constancia. Decimos, vamos a empezar algo, empezamos bien y con el tiempo se va apagando, se va un diente chueco ahí. Otra deficiencia se llama la falta de apetito por su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos mucha gente en nuestra congregación que es apasionada por la palabra, pero creo que todavía seguimos siendo minoría. Hay mucha gente que se alimenta los domingos,
y espiritualmente estamos muy desnutridos. ¿Cómo estarán los dientes de gente desnutrida? Otra deficiencia puede ser la falta de discipulado. Otra deficiencia puede ser el entrenamiento en el evangelismo. Y póngale usted en la lista cuántas cosas nos hacen falta como iglesia. Y yo voy a concluir con esto. Esto ya es individualmente, piénsalo individualmente. ¿Cuántos dientes torcidos tienes? No me refiero físicamente. ¿En qué áreas de tu vida tú necesitas ayuda urgente? ¿Qué áreas son deficientes en tu vida espiritual, en tu matrimonio y en tu vida espiritual? Repito, ¿qué áreas son deficientes en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu vida personal? Piensa y reflexiona en esto. Y le voy a hablar primero a los ya creyentes. Quiero recordarnos a nosotros los ya creyentes, hermanos, que el evangelio lo necesitamos ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pensamos en el evangelio como esa primera ocasión que venimos a Cristo. Hermanos, el evangelio lo necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Perdón por todas las deficiencias que las sabemos y no hemos hecho nada para ajustarlas en nuestra vida. Tú sabes en este momento qué deficiencias tienes y a lo mejor no has hecho nada para ajustar esos dientes. Que sabiendo lo que tienes que hacer, actuamos como esos contumaces, lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué no pides la ayuda del Espíritu Santo hoy, la ayuda de tu Señor, porque somos débiles, y que Él te ayude a reparar todos estos dientes torcidos? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? El Espíritu Santo nos ayuda, dice su palabra, escuche, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, clama por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Ya los tienes? ¿Ya identificaste todas esas áreas deficientes en tu vida? Ahí en tu lugar los pudiste identificar. Ahí mismo tú los puedes traer a Dios en oración. Pide la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo, que te ayuda en esta debilidad, para que, hermanos, escuche, para que todo lo que nosotros pidamos vaya en acorde perfecto con la voluntad de Dios. Que no sean caprichos tirados al aire, que todo lo que tú le estás pidiendo vaya en armonía con la voluntad de Dios. Pero si tú estás aquí en este momento y nunca habías tenido un encuentro con el Señor, oramos para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Quizá tú ya comenzaste a sentir algo y estás comenzando a entender el Evangelio. Oramos por ti también. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, te tengo que decir lo mismo. Tú también necesitas la ayuda de un especialista en tu vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Te recuerdas del dentista? ¿Te recuerdas de ese cirujano ortopédico? Así como tú vas al dentista para arreglarte y para que te pongan frenos, hoy tú necesitas ir al médico de médicos. ¿Verdad que tú no le dices al dentista: espérame, deja primero me arreglo todos mis dientes y ya que estén perfectos, vengo contigo como dentista? Eso no tiene ningún sentido. No le digas al Señor: Señor, espérame, deja primero arregla mi vida y entonces vengo a ti. Así como estamos con todos nuestros dientes torcidos, vengamos al especialista de especialistas. Solo Cristo puede transformar tu corazón. Solo Cristo puede darte paz. Solo Cristo puede darte esa verdad y lo que tú necesitas. Solo Cristo puede ajustar tus finanzas. Solo Cristo puede reparar tu matrimonio. Solo Cristo puede levantarte de ese lugar donde te encuentras y darte vida eterna. Así que si tú nunca habías hecho esa decisión, hoy oramos por ti. Y si tienes preguntas, al final del servicio, por favor, déjanos saber. Queremos orar por ti. Pónganse todos de pie mientras reflexionamos una última vez en esto, hermanos. Acuérdense que esta pregunta es para creyentes y no creyentes, para todos.
cuáles son las áreas deficientes en mi vida espiritual, en mi vida personal, como iglesia, como familia, como matrimonio. Cuáles son esos dientes torcidos que hoy tengo que traerle al especialista dentista, el especialista de especialistas. Cierra sus ojos y ahí con tus ojos cerrados ora al Señor. Y quiero que eso sea una verdadera oración, de que tú deseas poner tus ojos en Cristo Jesús, en nadie más. Pon tu mirada en Cristo Jesús, porque te tienes que dar cuenta que todas estas deficiencias no las puedes arreglar tú solo. No vas a poder arreglarlas, no vas a poder ajustarlas. Así que ven a Él. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que tú perdones cada una de nuestras faltas, porque sabemos que no podemos arreglarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos una necesidad y no podemos ajustarnos, no podemos enderezar nuestras deficiencias por nuestra propia cuenta. Necesitamos la ayuda de alguien y ese alguien eres tú, Señor. Por eso venimos delante de tu presencia. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, que aunque a veces no lo compartimos, estamos seguros plenamente de que vienen con estas necesidades, con estas áreas en las cuales necesitan ayuda. Ponemos la mirada únicamente en ti y oro por esas personas que nunca han tenido un encuentro contigo, para que tu Espíritu Santo siga obrando en este momento, que podamos ver corazones transformados, vidas transformadas para tu honra y para tu gloria, que tengan esa valentía para expresarlo, para confesarlo, de que somos pecadores, pero al mismo tiempo creemos en Jesucristo, el cual murió por todos los pecadores, en el cual podemos tener vida eterna. Ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.